Bueno, yo no quería ser menos y también agradezco a la Fundación la oportunidad de compartir mi historia con vosotros y a David, que he visto un boceto y la verdad es que ha hecho un diseño precioso de lo que os voy a contar. Empiezo hace años. Yo cuando tenía 9 años recibí un regalo de Reyes que fue muy especial para mí. Me trajeron un microscopio de juguete. Una tontería de plástico que no pesa nada y que es malísima, ahora lo sé. Pero en ese momento la curiosidad que yo ya tenía como niña pequeña, como todos los niños pequeños, se acrecentó y empecé a buscar las pelusas de debajo del sofá. Te arranco un pelo a ver qué se ve cuando lo mira al microscopio. Me preguntaban qué quería ser de mayor y decía, pues quiero ser genetista. Pero le ponía siempre una coletilla, y esto no lo vemos mucho en los niños. Quiero ser genetista y quiero ser escritora de cuentos. Porque me gustaba mucho leer. Me gustaba tanto leer que mis padres, cuando de verdad me portaba mal, me castigaban sin libros. O sea, imaginaos. Entonces, quería ser genetista y escritora de cuentos. La ciencia y la comunicación. Son mis dos grandes pasiones desde que era pequeña. Lo que pasa es que el sistema educativo, todos lo sabéis, nos obliga a ir eligiendo poco a poco desde que somos demasiado pequeños y nos obliga a ir tomando alternativas. Entonces, cuando me llegó el momento, decidí optar por las ciencias y mi gusto por todo lo que tenía que ver con la comunicación lo cubría con las actividades extraescolares, como hemos hecho muchos. Estudiaba francés e inglés porque me encantan los idiomas, aprendí a tocar la guitarra, hasta que, cuando tenía 16 años, tuve la que para mí ha sido la oportunidad de mi vida. Me concedieron una beca para estudiar el bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de Hong Kong. Con 16 años, el Makuto, y me crucé el mundo para vivir allí 2 años. Y la experiencia fue absolutamente impresionante, porque convivía con chicos y chicas de mi edad de 80 países distintos. Pero sobre todo a nivel educativo me encontré con el Bachillerato Internacional, que es un programa que no entiende de ser de ciencias o de ser de letras, sino que te deja estudiar todas las asignaturas de todas las áreas y lo que haces es estudiarlas a más o menos nivel. Y esto para mí me abrió los ojos porque es que me interesaba todo, seguía siendo muy curiosa, seguía siendo muy creativa. Entonces, cuando terminé el bachillerato, me di cuenta de que no me veía en una carrera tradicional de biología 5 años estudiando desde fisiología de las plantas hasta las células, que era lo que a mí me gustaba, y busqué alternativas. Lo mismo, tuve la suerte de conocer el programa americano, que se llama un programa de Liberal Arts y te permite lo mismo. No es que te lo permita, te obliga a estudiar, aunque tú elijas una carrera de ciencias y elijas concentrarte en ciencias, como yo hice con biología molecular, tienes que estudiar cosas de ciencias sociales, cosas de idiomas, cosas de arte. Y esto te amplía muchísimo el trabajo que estás haciendo el día a día y te permite también tener enfoques diferentes, aunque te estés concentrando en algo muy técnico, como era mi caso. Entonces, con una beca, gracias a una beca, y esto es súper importante, porque yo vengo de una familia de clase media, instituto público en Burgos, un inglés de la Bureba de por aquel entonces, que le llamamos, gracias a becas y a oportunidades en el ámbito de la educación, pude hacer lo que hago hoy, que ahora os cuento un poquito, y en este caso fue la Universidad de Princeton la que me concedió una beca para estudiar biología molecular y francés. Y además hice un curso de posgrado sobre la transición española, y además aprendí japonés, y además aprendí portugués, ¿vale? Porque es un sistema que entiende la educación de una manera mucho más holística que como la entendemos aquí. Y me gustaba mucho además el hecho de que se podía investigar desde el principio de la carrera, no tenías que esperar al trabajo de fin de grado, y además se podía hacer de manera muy práctica. Así que me especialicé en biología molecular, hice mi trabajo de fin de grado sobre una levadura y a la hora de decidir qué hacía con mi vida, como contaba la primera ponente, pues me di cuenta de que me seguía gustando mucho todo lo que tenía que ver con la comunicación. Empecé a explorar y vi que existía un campo que se llamaba periodismo y comunicación científica, que estaba un poco emergiendo y que podía ser un poco la conjunción de mis dos pasiones. Pero a la hora de elegir qué hacía y cómo me enfocaba hacia ese campo, también me di cuenta de que, aunque había tenido una experiencia de investigación en el laboratorio, había sido un poco superficial, ¿no? Porque al final no te da tiempo en un trabajo de fin de grado, por muy duro que trabajes y mucho empeño que le pongas, a entender cómo es la vida de un investigador. Entonces, conscientemente tomé la decisión de hacer una tesis doctoral, aun sabiendo que seguramente cuando terminase el doctorado no me iba a dedicar a la investigación, pero quería experimentar desde dentro cómo es investigar, cómo es toparte con las fronteras del conocimiento e intentar hacer un arañazo pequeñito en ellas para descubrir un poquito más allá. Y con otra beca, y aquí vuelvo a dar las gracias a todos los sponsors, patrocinadores y gente altruista que me ha permitido seguir esta trayectoria gracias a estas becas educativas. Con otra beca volví a España para hacer el doctorado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y como ya veis que soy un poco culo inquieto y que no puedo parar quieta, con unos compañeros empezamos a involucrarnos en todo lo que se hacía en términos de comunicación y relación con el público general.
la Semana de la Ciencia, la Noche de los Investigadores y 300.000 cosas más que se nos iban ocurriendo y que a veces nos dejaban hacer, porque, claro, no se puede tener un centro de investigación lleno de gente constantemente por razones logísticas y de seguridad. Y con esto también me di cuenta de que había una brecha muy grande que con estas iniciativas no estábamos siendo capaces de cubrir, porque cada vez que se abría una actividad, se abría el plazo y a los 5 minutos yo creo que todos los profes de primaria y secundaria de Madrid, pues estamos basados en Madrid, están haciendo refresh para ver cuándo se abría, apuntarse. Se llenaban las plazas súper rápido. Se quedaban muchos niños fuera, niños que querían conocer pues, ese centro de investigación que estaba en su propia ciudad y querían saber qué significa ser científico, ser investigador. Entonces, con estos amigos que también estaban haciendo la tesis, dijimos, bueno, vamos a llevar nosotros el laboratorio a las escuelas, ya que no se puede traer a los niños de todas las escuelas al laboratorio. Y así surgió lo que hoy se llama Escuelab, escuela-laboratorio. Al principio solo hacíamos talleres sobre cáncer, que era lo que nosotros controlábamos, habíamos diseñado un vídeo muy chulo y lo hacíamos todo en formato voluntario, porque de verdad nos parecía importante. Y ni siquiera era gratis, eran actividades gratuitas, pero con todo y con esto no éramos nadie, éramos unos chavales que se nos había ocurrido esta idea y queríamos ir a coles a hacer talleres de ciencia. O sea, al principio nos tocaba ir colegio a colegio, preguntando, llamando a la puerta, llamando y conseguir, por favor, que nos dejaran hacer un taller gratis para sus niños de sexto. Y muchos nos decían que no, porque no sabían qué era lo que veníamos a ofrecer, no sabían quiénes éramos y no teníamos ningún tipo de trayectoria. Hasta que un colegio por fin confió en nosotros, nos dejó probar y resulta que les encantó. Y les gustó tanto que se lo contaron a los coles de alrededor. Y los coles de alrededor nos empezaron a pedir cosas de otras temáticas también de ciencia, y cosas para niños más mayores, y cosas para niños más pequeños. Entonces nos dimos cuenta que habíamos dado con un campo que no solo nos parecía importante, porque sabemos que la falta de vocaciones científicas es un problema muy grave en España y además sentíamos que había una desconexión muy fuerte entre lo que hacíamos en el laboratorio y la sociedad, el público general. No solo era importante y tenía este valor social, sino que encima había mucha demanda y no había nadie que estuviera respondiendo a esta demanda. Y esto coincidía más o menos con cuando yo estaba terminando la tesis, que la verdad no me fue mal. Para los que vengáis aquí del mundo de la ciencia, pues publiqué 2 artículos de primera, uno en Nature Genetics. O sea, también tenía una carrera investigadora que parecía prometedora, pero es que me gustaba tanto lo que habíamos empezado a hacer con Escuelab, que ya casi estaba más con la mente más puesta en cómo íbamos a seguir con el proyecto que en terminar la tesis, ahora que mi jefe no me oye. Entonces, terminé la tesis, pero según terminé la tesis también estaba simbólicamente colgando la bata, porque lo que a mí me apasionaba de verdad, lo que me permitía conjugar las 2 pasiones que tenía desde pequeña, ese gusto por la ciencia, por descubrir, por investigar, y ese gusto por la comunicación y sobre todo con el trabajo con niños. Desde siempre había hecho voluntariado, había sido monitora en clubes de tiempo libre, me gustaba mucho el trabajo con niños y esto se veía todo había confluido en Escuelab, que era algo que antes de que nos pusiéramos a ello no existía. Y esto lo quiero subrayar porque muchas veces pasa. La pregunta de qué quieres ser de mayor es una pregunta que a mí me parece que es malísima para los niños. ¿Por qué te tienes que encasillar desde que eres pequeño? ¿Y por qué tenemos que etiquetarnos tan pronto? A mí me gustan los cuentos y me gustaba la genética. Y no había ninguna profesión que conjugara eso. Y eso no significa que no me pueda dedicar a ello. No existía. Lo creé con un equipo muy bueno y entendiendo un poco también en qué ecosistema estábamos trabajando y qué nos pedía y pivotando, cambiando un poco la orientación todo el rato, pero lo creé y ahora me dedico a algo que es que me apasiona. Entonces, ha ido también tomando forma distinta según hemos ido avanzando en el proyecto. Os contaba que empezamos como una cosa completamente voluntaria, de hecho tenemos una asociación sin ánimo de lucro que sigue funcionando, que se dedica a esto, pero empezamos a informarnos, a formarnos, a acudir a eventos de formación, a escuchar a mentores que nos apoyaron en el proceso y descubrimos que había una cosa que se llama emprendimiento social, que es montar un proyecto, puede ser una empresa o tener otra forma jurídica, porque por desgracia en España todavía no tenemos la forma jurídica de empresa social, pero es montar un proyecto que intenta ser autosostenible, no depender de financiación externa, de donaciones o subvenciones, pero que a la vez trabaja por mejorar algo del entorno, de la sociedad. Ese es el emprendimiento social y era algo que no sabíamos que existía, pero era para lo que ya estábamos trabajando, porque nosotros no queríamos llevar la ciencia a niños que pudieran necesariamente pagar por las actividades, porque ya podían ir al Museo de la Ciencia y visitar una granja escuela. Eso está muy bien, pero queríamos llegar a esos niños que no tienen los medios para ponerse en contacto con la ciencia de una manera temprana. Queríamos llevar la ciencia a todos los niños, fuese cual fuese su origen o condición. Igual que yo cuando era pequeña me beneficié de todas esas becas educativas que me han traído hasta donde estoy. Entonces,
Con eso en mente nos dimos cuenta de que el formato voluntario no era sostenible, pues porque al final lo tienes que compatibilizar con otra cosa que te dé de comer. En mi caso ahora, que pague la hipoteca. Además, nos cansábamos o nos mudábamos porque otro conseguía otro trabajo en otro lugar y así no podía funcionar. Entonces, en 2015, en paralelo con la Asociación Sin Ánimo de Lucro, fundamos una empresa, una SL normal y corriente, y a través de esta SL lo que hicimos fue desarrollar más en profundidad la metodología que usamos. De ahí lo que está dibujando David. Planteamos retos a los niños, pero no les decimos cómo los tienen que solucionar. Son retos de base científica y les acompañamos en el proceso de aprendizaje de cómo pueden enfocarlos. Les damos una serie de materiales, toda la gente que trabaja con nosotros son científicos y tienen formación en el trabajo con niños y les guían, pero son ellos los protagonistas de su propio aprendizaje, son ellos los que trabajando en equipo deciden cómo enfocan este reto. ¿Y qué pasa? Que como no les estamos diciendo cuál es la solución correcta, muchas veces se equivocan y eso es maravilloso. Siempre decimos que el error es la base del aprendizaje. El que más se equivoca es el que más aprende. El laboratorio funciona así y creemos que la vida funciona así y aprenderlo desde pequeños, en lugar de tener que acertar siempre la respuesta correcta en el examen, nos parece súper importante. Entonces, no solo estamos haciendo que los niños, al construir una montaña rusa para canicas con unos canales de espuma, aprenden sin saber lo que es la energía potencial, qué es la energía cinética o qué es la fuerza centrípeta. Ellos no lo saben porque en realidad para ellos están jugando, pero es que además están trabajando en equipo. Están aprendiendo a defender sus opiniones y tener en cuenta las de sus compañeros que igual piensan que hay que hacerlo de otra manera. Están mejorando su autoestima porque se ven a ellos consiguiendo algo que al principio del reto les parecía imposible. Están aprendiendo a pensar de manera crítica, cuestionando lo que les decimos. ¿Por qué tiene que ser así? Si hasta que no vea pruebas no voy a interiorizarlo como una verdad absoluta. Y eso nos parece súper importante. Con esa metodología vendemos servicios que van desde los clubes de ciencias extraescolares, igual que te apuntas a fútbol, a música o a inglés, te apuntas al club de ciencias. Hacemos campamentos con pernocta y campamentos urbanos en vacaciones y todo tipo de talleres. Hacemos también materiales educativos con editoriales. Pero lo que más nos importa es nuestro modelo de negocio, que le llamamos un modelo Robin Hood, porque nosotros vendemos estos servicios a las familias que se lo pueden permitir, como pagarían por cualquier otra extraescolar o cualquier otro campamento, pero los beneficios que se generan no los destinamos a repartir dividendos entre los socios. Se reinvierten en el propio proyecto o se destinan a dar becas para que niños en riesgo de exclusión puedan participar de manera gratuita en las actividades. Entonces, así cerramos el círculo. Y obviamente no ha sido un trabajo lineal, ahora como os lo cuento, parece que ha seguido todo su camino, ha habido muchos altibajos en el proceso, hemos tenido que replantear muchas cosas. Por ejemplo, unos de nuestros principales clientes ahora son empresas que quieren mejorar los servicios de conciliación que ofrecen a sus empleados, en los días sin cole, por ejemplo. Nunca pensamos que íbamos a trabajar con empresas, nuestro objetivo eran colegios y familias, pero ahora resulta que sí lo son, pues nos hemos ido adaptando, según lo que hemos ido aprendiendo. Pero lo más importante ha sido siempre el fin social, el problema social que queremos resolver y que nunca perdemos de vista y que es nuestro foco. Y mirando atrás digo, ¿qué hace una bióloga molecular que es originariamente de Burgos ahora montando talleres? Que lo mismo un día estoy poniendo la cocina patas arriba porque estamos probando un taller nuevo, que estoy aquí contándoos esto, o que estoy hablando con un banco para ver si nos compramos una furgo de segunda mano para poder llevar los materiales. O sea, este es mi día a día. ¿Qué tiene que ver esto con el laboratorio? Todo. Lo que se aprende haciendo una tesis y el saber salir de situaciones que parece que no tienen solución y el saber buscar caminos alternativos se aplica al montar un negocio también. ¿Y qué tiene que ver esto con la niña del microscopio y los cuentos? Todo. La misma curiosidad, las mismas ganas de aprender, la misma creatividad y el mismo inconformismo. Mi personaje favorito cuando era pequeña era Mafalda. No me da la gana, ¿por qué me tengo que encasillar en un trabajo que me dicen que me han etiquetado desde que soy pequeña? Si a mí me gusta esto y esto no existe, pues lo monto. ¿No funciona? Pues como decíais, me levanto y le vuelvo a dar la vuelta. Y me invento algo más, pero sobre todo nunca pierdo las ganas, nunca pierdo la ilusión y os invito a que, sobre todo a los estudiantes que veo al fondo que estaréis ahora tomando decisiones y os tocará tomar más decisiones, a que penséis de esta manera. No sabemos a qué os vais a dedicar porque seguramente vuestros trabajos no existan todavía, entonces hay que saber adaptarse y hay que saber que lo importante, sobre todo, es que te guste lo que haces, aunque te digan que eso no vale para nada. Y si quiero ser genetista y escritora de cuentos, monto Escuelab. Gracias.